Pero el Egipto de los faraones sigue dando alegrías a los arqueólogos en esta necrópolis faraónica de Saqqara a las afueras del Cairo, con más hallazgos, entre ellos 2 tumbas antiguas. Hay algo ahí abajo. Descubrir una tumba completa es algo increíble. A rare discovery in Egypt. A tomb perfectly preserved, untouched and unlooted for 4,000 years. Encontramos el nombre Waqti. ¿Quién es Waqti? ¿Quién era para tener una tumba así? Era un misterio. Saqqara es el yacimiento arqueológico más importante de Egipto. Sería hallar un auténtico tesoro. Todo el equipo es egipcio. Cada día iniciamos nuestro viaje del mundo de los vivos al de los muertos. Veo algunas cosas inusuales. El nombre de Waqti se menciona a sí mismo tantas veces. Es como si dijese, esta tumba es mía, esta tumba es mía, mía. ¿Qué pasó aquí? En algunas misiones se trabaja 1 o 2 o 3 meses sin encontrar nada y aquí, como se ha visto hoy, hallamos algo nuevo cada 30 segundos. ¿Qué es? Siempre nos da algo cuando menos lo esperamos. Válgame Dios, ¿qué es esto? Se ve el pelaje. ¡Ay, chiquitín! No es un gato doméstico. Dios mío, es maravilloso. Es de locos pensar en lo que este león podría significar en el contexto de nuestro entendimiento de la cultura, la economía, la religión en el antiguo Egipto. Si encontrásemos a Waqti y a su madre y a su esposa y sus 4 hijos, 4.500 años después, eso sería mejor que encontrar oro. ¡Ay, madre! Cuando ves a las personas, descubres que son como nosotros. Exactamente iguales. Todos los objetos datan de la dinastía V y VI del Reino Antiguo, que abarca desde el año 2500 a.C. hasta el 2100 a.C., cuando la civilización de los faraones alcanzó su máximo esplendor. Todos los objetos se encontraban bajo un antiguo recinto de piedra. Además, salen a la luz 5 nuevas tumbas en la necrópolis de Saqqara. Todas están decoradas con pinturas murales, algunas en muy buen estado de conservación. Son de la época del Imperio Antiguo Faraónico, en torno al 3100 al 2125 a.C. Zahi Hawass asegura haber descubierto la momia más antigua de Egipto, de hace 4.300 años. Y el equipo del polémico egiptólogo halla en esta necrópolis de Saqqara varias tumbas de altos funcionarios de las dinastías V y VI. Zahi Hawass afirma que han encontrado los talleres de embalsamamiento de personas y animales y 2 tumbas de los reinos antiguo y nuevo, que son un nuevo descubrimiento que podría ser considerablemente significativo para el turismo de la región. Saqqara, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la necrópolis principal de la ciudad de Memphis. Concretamente, las excavaciones que comenzaron desde el año 2019 se realizaron cerca del santuario de la diosa Bastet, donde previamente se habían encontrado catacumbas de animales momificados y se consideraba que eran animales sagrados. El segundo taller de momificación estaba destinado exclusivamente a animales. Esto es un hecho relevante, ya que se trataría de animales sagrados, como los gatos, y también presenta una forma regular y sus diferentes salas están construidas con barro y suelos de piedra. Además, en ambos casos se encontraron una colección de vasijas de barro, instrumentos de momificación y vasijas rituales. Esta es quizás una de las partes más importantes para algunos, ya que no era solo un embalsamamiento, sino todo el enigma que atribuye a las creencias religiosas y la parte sobrenatural en la tierra. Todas estas herramientas eran utilizadas en el proceso de momificación, tanto de personas como de animales. No había una clara distinción. En cuanto a las momias humanas, una de ellas correspondería a Nehesut-Ba, 2400 a.C., quien se trataba de un posible jefe de los escribas y también el sacerdote de Horus y Maat.
Asimismo, la otra tumba perteneciente al sacerdote de la dinastía XVIII, en torno a 1539-1292 a.C., llamado Menkeber, que vivió bajo los reinados de los faraones Tutmosis III y Tutmosis IV, fue excavada en la roca, y en el dintel de la puerta es donde se grabaron los nombres del fallecido y de su esposa. En ella se encontró un nicho con una estatua de alabastro de más o menos 1 metro de largo. Se atribuye al propietario de la tumba, que aparece con un vestido largo, una peluca y la flor de loto en una mano, decorada con jeroglíficos escritos en azul. Recordemos que la flor de loto tiene un significado profundo y espiritual en la antigua civilización egipcia. Era considerada como un símbolo de pureza y de renacimiento, sobre todo porque crece en el lodo y en el agua, pero emerge impecable y hermosa, lo que la convierte en ese símbolo de la capacidad de superar obstáculos y de alcanzar, digamos, la perfección. También en la mitología egipcia, la flor de loto estaba asociada con la diosa Isis, quien era considerada como la madre de todo y la protectora de la vida y la fertilidad. Por ello se creía que la flor de loto era un regalo de Isis para la humanidad y que tenía esos poderes curativos, regenerativos y demás bondades. Además de este significado espiritual, la flor de loto también tenía un papel importante en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Sus pétalos eran utilizados en rituales y ceremonias religiosas y se creía que tenían propiedades mágicas y protectoras. En conclusión, la flor de loto era un símbolo sagrado, podríamos decir. ¿Y qué decir del color azul? El color azul para los egipcios tenía un significado importante, porque era uno de los colores más populares, incluso se conocía como el azul egipcio, y se producía con óxidos de cobre y hierro mezclados con sílice y calcio. Este color simbolizaba la fertilidad, el nacimiento, el renacimiento y la vida. Normalmente se usaba para representar el agua y los cielos. Por ello, el color azul unido a la flor de loto era como una redundancia cíclica de este renacimiento que estábamos hablando espiritual y buenos presagios. Por otra parte, la segunda tumba encontrada corresponde al sacerdote Quadis Menkneber de la 18 dinastía, en torno al 1400 a.C. Esta tumba del reino antiguo consiste en una mastaba con una fachada de piedra que estaba pintada con los nombres también del difunto y de la esposa. Encima hay un dintel con texto jeroglífico que muestra los distintos títulos que tenían el difunto y su mujer, así como pinturas para los portadores de las ofrendas, con escenas de la vida cotidiana y también de los cultivos, de la caza, etc. Los impactantes hallazgos en Saqqara no se reducen a esto, sino también a una momia cubierta en oro y una ciudad romana entera. Esta asombrosa momia cubierta de oro se encontró en un sarcófago sellado. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron un sarcófago de piedra caliza con un estado de conservación exacto al de hacía 4300 años. Al abrirlo, descubrieron una momia cubierta de oro, una de las más antiguas y mejor conservadas, dejando de lado las momias reales. Se cree que los restos son pertenecientes a un hombre llamado Hekashepes, una de las momias no pertenecientes a la realeza, pero una de las más antiguas y completas jamás encontradas en Egipto. Fue descubierto en una tumba de 15 metros de profundidad en Saqqara. Otra de las tumbas encontradas pertenecería a un hombre llamado Meri, que era un alto funcionario al que se le había dado el título de guardián secreto, lo que le permitía realizar rituales religiosos especiales. Por otra parte, se cree que un juez y escritor llamado Fetek fue enterrado en otra tumba, en otra de las tumbas cercanas, donde se descubrió una colección de lo que se cree que son las estatuas más grandes jamás encontradas en el área. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, dice que todos los descubrimientos pertenecen a un punto entre los siglos 25 y 22 a.C.
Este descubrimiento es muy importante porque conecta a los reyes con las personas que viven a su alrededor. Así lo afirmó Ali Abdessis, otro arqueólogo involucrado en la excavación importante. Saqqara fue pues un cementerio activo durante más de 3000 años. Por ello es designado como Patrimonio de la Humanidad. Pero lo más relevante es todo lo que envuelve, la esencia espiritual que engloba. Se encuentra en lo que fue la antigua capital de Memphis y alberga más de una docena de pirámides, incluida la pirámide escalonada, cerca de donde se encontró un hoyo que contenía a la momia. El descubrimiento se produce un día después de que los expertos en la ciudad de Luxor anunciaran el hallazgo de esa ciudad residencial completa romana, la cual data de los siglos II y III después de Cristo. También se descubrió la tumba de Khnum-Detep-Def, el gran sacerdote del faraón Unas, cuya pirámide está en la misma zona. Complementariamente, los nuevos hallazgos en la necrópolis de Saqqara tenían al menos 250 ataúdes de madera policromada y un arcón de bronce datados en 2500 años. El arcón contenía 150 estatuillas del mismo material que representan a deidades egipcias. Estos hallazgos, que se han mantenido durante milenios, demuestran la importancia que tenía para la cultura egipcia el más allá, el hecho de conservar la parte terrenal para el más allá. Y esa parte sagrada es la que pudo condicionar a que no se retiraran, no se atracaran, no sé cómo decir, todas estas reliquias. Aunque fuera desde un punto de vista simplemente económico, es decir, había una cultura, un miedo o un arraigo que impedía que esto se profanase. Deidades como Bastet, Anubis, Osiris, Isis, Nefertum y Hathor. También se han encontrado instrumentos musicales como un sistro, empleado en la antigüedad en los rituales. Recordemos que Bastet, también conocida como Bast, es conocida como la diosa gata, la diosa del antiguo Egipto adorada desde la segunda dinastía en torno al 2900 a.C., que representa la protección, el amor y la armonía. Aunque también fue la diosa de la guerra en el Bajo Egipto, la región del delta del Nilo, antes de la unificación de las culturas del antiguo Egipto. Se representa bajo la forma de un gato doméstico o bien como una mujer con cola, orejas, dientes y ojos de gato. A veces lleva un ankh, una cruz de la vida egipcia, u otras veces lleva un sistro, que es un instrumento musical. Pues bien, en el antiguo Egipto, la preservación del cuerpo era la parte más importante para alcanzar la inmortalidad. Así el cuerpo tenía que ser momificado de forma correcta, para que cuando el Ka, una de las 5 partes de las que se compone el alma del difunto en este caso, para cuando el Ka abandonase el cuerpo pudiese regresar de nuevo a él. Las excavaciones en los talleres de momificación han sacado a la luz parte de herramientas usadas en el proceso de momificación. Por ejemplo, nos llama la atención algunos vasos canopos, que eran básicamente recipientes donde se guardaban los órganos momificados del difunto, y una gran cantidad de lino y de resina negra que utilizaban. Pero también se atiende a los espacios en sí, a la forma. Por ejemplo, el taller dedicado a la momificación humana tiene forma rectangular y estaba dividido en varias estancias con camillas de piedra en torno a unos 2 metros de largo por medio metro de ancho, donde se realizaban las técnicas de momificación y se aplicaban los distintos ungüentos a los cuerpos. Encontraron el pequeño orificio que recogía el agua de lavado de los cadáveres y las herramientas que utilizaban para extraer los órganos internos. El segundo taller, también de planta rectangular, tenía salas separadas y suelos de piedra, y estaba destinado a la momificación de estos animales sagrados. En cuanto a las tumbas de las personas allí momificadas, cabe destacar las escenas que muestran al difunto en diferentes etapas de su vida y durante su viaje hacia el más allá, así como pinturas con portadores de ofrendas
escenas de la vida cotidiana, como si se tratara de una película en la que no solo constaba lo que había sido, sino lo que debería ser o cómo debería seguir, lo que se esperaría que sucediera. Durante los trabajos, también se han localizado una colección de estatuillas de madera de un hombre llamado Nesuhenu y de su esposa, pertenecientes a la dinastía quinta, así como un ataúd antropomorfo construido en madera perteneciente al tercer periodo intermedio, más reciente a nuestra era, es decir, en torno al 1070 al 650 a.C., por lo que todavía conserva sus vivos colores. Junto a él ha permanecido intacta una colección de useptis, que son las figurillas funerarias que acompañaban a los difuntos en su viaje hacia la eternidad. Pero, aun con todo lo descubierto, los arqueólogos aseguran que, especialmente este yacimiento arqueológico de Saqqara, aún no ha desvelado todos sus secretos y que aún quedan muchos más por descubrir. Lo realizan como una promesa, pero también como una certeza. De hecho, estos nuevos hallazgos en Saqqara se enmarcan en la Estrategia Nacional de Turismo de Egipto, cuyo objetivo es incrementar el número de turistas hasta alcanzar en torno a un 25 o un 30% más cada año, y más teniendo en cuenta la inauguración del moderno Museo Egipcio situado al pie de las pirámides de Giza. Otro sorprendente hallazgo del Antiguo Egipto: más de 2000 cabezas de carneros momificados. Las excavaciones en el templo de Ramsés II en la antigua ciudad de Abidos sacan a la luz también un gran edificio de la dinastía sexta, a casi 500 kilómetros al sur del Cairo, uno de los principales centros religiosos de la civilización de los faraones. Estos más de 2000 carneros momificados han sido datados en época tolemaica, en torno al 332 al 30 a.C. Los descubrimientos se han realizado en las inmediaciones del templo del faraón Ramsés II, en unas salas utilizadas como almacén en el área norte del edificio, donde los investigadores del Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo de la Universidad de Nueva York han documentado una abundante cantidad de restos de animales momificados, junto a las cabezas de los carneros. Por ejemplo, restos de ovejas, de perros, también cabras salvajes, vacas, ciervos o incluso mangostas. Según los expertos del ministerio, se trata de ofrendas que muestran el culto a Ramsés el Grande unos 1000 años después de su muerte. Este descubrimiento revela detalles importantes en la vida y la historia del templo de Ramsés II, en Abidos, y el área circundante, lo que contribuye enormemente a conocer el sitio del templo y la vida que albergó durante más de 2000 años. También se ha destacado que la antigua ciudad actuó como necrópolis real y como un centro de peregrinaje, ya que, según la tradición egipcia, este era el lugar donde se encontraba la tumba de Osiris, dios de la resurrección, la regeneración del Nilo y de la fertilidad. Saliéndonos un poco de estos descubrimientos arqueológicos, descubren una especie de ballena que vivió en Egipto hace 41 millones de años. Este descubrimiento arroja luz sobre la evolución temprana de las ballenas y su transición a la vida acuática. Esta nueva ballena es el basilosaurio más pequeño conocido hasta la fecha, y uno de los registros más antiguos de esa familia en África. A pesar de su diminuto tamaño, Tuctectus, como así se llama este animal prehistórico, ha aportado datos sin precedentes sobre la historia vital, la filogenia y la paleobiogeografía de las primeras ballenas. Representan una etapa crucial en la evolución de las ballenas, en su transición de la tierra al mar. Desarrollaron características similares a las de los peces, como un cuerpo aerodinámico, una cola fuerte, aletas y una aleta caudal, y tenían las últimas extremidades traseras lo suficientemente visibles como para ser reconocidas como patas, que no se utilizaban para caminar, sino posiblemente para aparearse. Para terminar, algunas otras investigaciones curiosas, como la investigación sobre la aerodinámica sobre el artefacto ave de Saqqara. El conocimiento técnico perdido de las culturas antiguas está siendo redescubierto
en los tiempos modernos durante las excavaciones arqueológicas. Que es aquí a donde queremos llegar. No se trata solo de citar ciertos descubrimientos que lógicamente son relevantes en estos yacimientos de Saqqara o Luxor, sino se trata de traer al presente que las culturas, las civilizaciones antiguas, pudiera ser algo similar a nuestra propia civilización. Por ejemplo, el poder innovador de las culturas antiguas egipcias se muestra en el artefacto Ave de Saqqara. Las características aerodinámicas de este artefacto se determinaron mediante una simulación computacional de fluidos, para poder hacer una declaración sobre la idoneidad real del vuelo y también examinar críticamente si la tesis podría ser preastronáutica. Basado en un escaneo 3D, se creó un modelo CAD del artefacto. Algunos conoceréis el AutoCAD. Básicamente un modelo tridimensional del artefacto. Y luego se realizó una simulación de flujo numérico. Al variar el ángulo de ataque, los resultados muestran que el artefacto tiene una baja relación de planeo máxima, y por lo tanto, las propiedades de planeo no son suficientes para su uso como un planeador. El centro de gravedad del artefacto se encuentra en el borde posterior del ala y detrás del punto neutro. La estabilidad longitudinal resultante no cumple con las especificaciones modernas. La distribución asimétrica de la elevación en la dirección spanwise da como resultado un balanceo incontrolado. Resumiendo, en consecuencia, el artefacto no puede volar un camino recto. Dentro del alcance de este trabajo, la conexión entre el Ave de Saqqara y un supuesto conocimiento de la aerodinámica en el antiguo Egipto no pudo ser confirmada. Es decir, que no hubo intervención de civilizaciones extraterrestres, por ejemplo, o algo similar. Pero esto demuestra cómo esas civilizaciones podrían acercarse. Es decir, es como el paso lógico, como el paso intermedio, como una parte, un eslabón de la evolución natural. ¿O acaso cualquiera de nosotros puede pensar que si no le hubieran transmitido todos los conocimientos que tiene, sería siquiera una centésima parte de inteligente de lo que es ahora? En el sentido de conocimiento de la ciencia, no de inteligencia, de ser listo o avispado, o ser más listo que los demás, sino de aplicar los conocimientos que ya tiene. Yo pienso que no. Y es que del antiguo Egipto deberíamos extraer algunas enseñanzas o legado, no solo histórico o turístico. Por ejemplo, la educación. El antiguo Egipto comenzaba su educación a muy temprana edad, en un sistema educativo donde los niños aprendían ya a escribir en piedras o tablillas. Pero todo ello demuestra cómo la educación es la parte que resta muchas veces en nuestra propia sociedad. A veces voluntariamente y otras involuntariamente, porque nadie la busca. Más que la educación yo lo llamaría el conocimiento. Ese conocimiento para la búsqueda de la verdad, aunque no solo para aprender, sino para estar protegido ante el que sabe menos que tú. Eso no abunda en nuestros días. Otra parte, el valor de la vida. Los antiguos egipcios adoraban la vida. Incluso me atrevería a decir sin importar cuál fuera la clase social. Esa actitud positiva hacia la vida, pero no me refiero a una actitud positiva de un mundo de gominola en que todo sea maravillas. También alguien podría decir que la esperanza de vida en el antiguo Egipto era en torno a los 35 o 40 años como máximo, con lo cual sería más fácil tener esa actitud positiva de cara a, todo iba mucho más rápido. Pero lo que quiero poner en valor es hacer una pausa. En ese instante en el que alejarse de los problemas cotidianos es fácil decirlo. No alejarse en el sentido de huir o de ya se solucionarán, sino más bien de decir, ¿estos problemas son realmente problemas? Y pararse, a mirar un atardecer o ese árbol en la parada del metro o valorar esas pequeñas cosas mientras las tenemos. La parte más humana, espiritual, incluso ancestral. Alguien la llamaría chamánica,
que puede estar en esa visión cotidiana de alguien sentado en un banco. No se trata de que tenga que ser todo cursi poético del mundo de la gominola. Cualquier otro síntoma real de vida. Más allá de las rutinas, más allá de los deseos, de la frustración, de la miseria, de la ruina de los excelsos. Quizás no sepa explicarlo bien, pero es intentar buscar el arraigo a lo que nos hace vivos, a lo que nos mantiene en pie, con esa ilusión del niño que corre libre hacia la vida. Pensando por un momento o intentando recordar qué pensábamos de niños. En este sentido, otro de los valores que tenía la cultura del antiguo egipcio es esa armonía y equilibrio. Básicamente a las personas o a la sociedad se le alentaba a vivir en paz con otros y a contribuir a esa felicidad comunitaria. Incluso yo lo recuerdo en nuestros pueblos. Todo el mundo tenía la puerta abierta y era como que podías entrar de unos sitios a otros, ayudarse entre sí. Sobre todo en España es una cosa bastante común. Eso prácticamente ya no existe. Y qué decir de las grandes ciudades con el vecino de enfrente, que no solo es que no conozcas casi nada ya de su vida, sino que intentas esquivarlo en algunas ocasiones. Y por último, esa esencia de la parte espiritual, no solo del disfrute de la vida, pues no sé, la cultura egipcia tenía un gran arraigo con los deportes, con los juegos, con la lectura, festivales de todo tipo y disfrutar ese tiempo pues con amigos, familia y demás, algo que en algunos países sí que seguimos haciendo. Pero no solo eso, sino también a la parte espiritual. Y con eso me quedo. Solamente para finalizar quería traer esa reflexión, esa esperanza, ese ánimo, sobre todo para aquellas personas que están abstraídas en sus propios problemas, a sabiendas de que cuando todo va mal es muy difícil flotar siquiera. Considero que vivimos en un mundo purgatorio, en el que cuando todo va mal, aún puede ser peor. Después de la tormenta puede venir la tempestad. Y por momentos, aunque uno se esfuerza, detrás, en tu propia sombra, parece que esté la burla del destino, el simio macabro. Y por momentos, decir que esa lluvia, que solo está negra, oscura y podrida para quien no se lava con ella. Ya no es suficiente. Nada es suficiente. Todo es un pozo. Siempre me gusta comentar eso, de que todos tenemos problemas, cada uno los suyos. Para uno puede ser avanzar frente a una enfermedad inavanzable. Y para otros, elegir un perfume. Sin embargo, lo que me gustaría transmitir de lo que me evoca el mundo egipcio, y por ende el mundo antiguo, y ya no solo eso, sino el mundo nuestro, el propio desde la niñez, es esa estampa como una sólida pintura, no solo de un sueño o una esperanza, sino de un recuerdo real, contemplando el horizonte, observando pacientemente esa puesta de sol hasta la otra orilla del fértil Nilo en apogeo, o bien desde la visión que tengas mientras nos estás escuchando, esperando un nuevo día, un nuevo renacer. Como quien reposa a la sombra de un nogal, después de haber pasado por este mundo 100 años, con la gratitud y el conocimiento de que ha estado ahí, observando al mundo, y no solo dejándose observar.